Buenos días, profesor. A continuación le voy a hablar sobre los procesos judiciales, tomando un concepto del doctor Ramiro Bejarano. El doctor Ramiro Bejarano nos dice que el proceso es el instrumento que le permite a toda sociedad civilizada que las personas que tengan controversias puedan dirimirlas de manera pacífica. Doctor Ramiro Bejarano nos dice que una sociedad que no tenga la noción de que el proceso es el mecanismo que le sirve a ésta para vivir en paz, aún estando en discrepancia, es una sociedad condenada a la anarquía, a la violencia y al desorden. Por lo tanto, nos dice que el proceso es el elemento de convivencia y de supervivencia vital para toda sociedad. Otro concepto que quiero mencionar es el de Couture. Couture nos dice que el proceso judicial es una secuencia o una serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver mediante un juicio de autoridad el conflicto sometido a su decisión. Por lo tanto, el proceso judicial es la herramienta o el instrumento de mayor importancia que tiene una sociedad pacífica, que tiene una sociedad civilizada para vivir de manera pacífica, ordenada y sin violencia. Sigo contestando las preguntas que usted nos deja en la plataforma. La primera nos pregunta por qué son importantes los procesos judiciales en nuestra ciudad. Siguiendo con el concepto que nos muestra el doctor Ramiro Bejarano y entendiendo ese concepto, enseguida sabemos por qué es importante los procesos judiciales para nuestra ciudad. No somos ajenos a que nuestra ciudad vive aspectos de violencia diarios, tales como peleas entre vecinos, atracos, peleas en las calles, pandillismo. Entonces, tomando en base todos esos problemas que tiene nuestra sociedad, vemos que los procesos judiciales es la herramienta de mayor importancia que tenemos nosotros como una sociedad que queremos ser una sociedad civilizada para poder vivir pacíficamente y esos problemas que se nos presentan día a día, dirimirlos de mejor manera, utilizando lógicamente el instrumento o la herramienta que es el proceso judicial. Segundo, el aporte de los procesos en la convivencia pacífica en una sociedad con postconflicto. Bueno, vemos que Colombia es una sociedad que actualmente tiene un postconflicto con la guerrilla de las FARC. Entonces, el aporte de los procesos para la convivencia del país es de suma importancia, ya que una vez superado todos los procesos de paz, estamos en conflicto, necesitamos que el proceso judicial se ponga en funcionamiento para dirimir todos los problemas o las controversias que surjan en dicha sociedad. Bueno, centrándonos más a los actores del conflicto y a las víctimas, vemos que el ente encargado de poner en marcha todos los procesos judiciales es la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz. Como bien lo expresé en la pregunta anterior, vemos y entendemos que el proceso aporta una ayuda fundamental al país para poder convivir de manera pacífica luego de superada la etapa del conflicto, como ya lo dije con las FARC, que duró alrededor de 50 años, debido a que el proceso o los procesos nos permitirán o nos sirven como un instrumento mediante el cual las personas podrán ejecutar su derecho de acción y los órganos jurisdiccionales podrán cumplir su deber de ofrecer una tutela judicial efectiva. Tercera pregunta. Exponga qué entiende usted por proceso desde su óptica académica. Bueno, el proceso
es el elemento indispensable y de suma utilidad para la solución de conflictos y controversias jurídicas entre los integrantes de una sociedad determinada. El proceso es la herramienta, el proceso es el instrumento mediante el cual las personas pueden ejercer su derecho de acción y los órganos jurisdiccionales podrán cumplir su deber de ofrecer una tutela judicial efectiva. En este caso sería una sentencia. Los elementos del proceso son tres. ¿Cuáles son los elementos del proceso? Uno, el objeto. ¿Cuál es el objeto del proceso? La pretensión. ¿Qué pretende el actor? ¿Qué pretende la parte demandante? Dos, el elemento subjetivo, el cual está compuesto por tres integrantes: el juez y las partes. ¿Cuáles son las partes? Las partes son el demandante y el demandado. Y tres, el tercer elemento serían los actos procesales. ¿Cuáles son los actos procesales de este tercer elemento? Primero sería la demanda. Segundo, serían las notificaciones. Tercero, sería la contestación de la demanda. Cuarto, sería el auto que fija la fecha de la audiencia. Quinto, sería la audiencia expresada o planteada en el artículo 372. Sexto, sería la audiencia. Y séptimo y última sería la sentencia. Entonces, vemos y finalizamos con que los tres elementos del proceso judicial serían: uno, el objeto; dos, el elemento subjetivo, sería el juez, las partes, demandado y demandante; y tercero, serían los actos procesales. Quiero dejar tres puntos subrayados que me parecen de suma importancia para entender de una mejor manera lo que es el proceso judicial. Uno, que el juez es un tercero neutral en un debate o en un litigio, es decir, el juez no es parte. Dos, que se persigue un pronunciamiento judicial dirigido a aplicar un efecto inmutable, es decir, la cosa juzgada de manera formal o de manera material. Y tercero, en atención a los efectos de la sentencia, estos pueden ser de tres maneras: declarativa, constitutiva o de condena. Bueno, otro punto importante en los procesos sería cómo se clasifican. Lo voy a mencionar de manera por encima. La clasificación de los procesos en el Código General del Proceso son declarativos, son procesos ejecutivos, son procesos de liquidación, son procesos de jurisdicción voluntaria, son procesos monitorios, procesos arbitrales y procesos cautelares. De todo esto voy a explicar solamente el proceso monitorio. Vemos que el proceso monitorio está contemplado en el artículo 419 del Código General del Proceso y nos dice: procedencia. Quien pretende el pago de una obligación en dinero de naturaleza contractual determinada y exigible que sea de mínima cuantía, podrá promover proceso monitorio con sujeción a las disposiciones de este capítulo. Ramiro Bejarano lo considera un proceso declarativo especial, aclarando que no es un proceso ejecutivo. Según la explicación que nos da el doctor Ramiro Bejarano en el video, y igual el profesor en la última cátedra, vemos que el proceso monitorio sirve para que cuando a mí como persona me deben un dinero, pero a mí se me perdió o se me extravió la letra, mediante la cual yo podría hacerle un proceso ejecutivo para cobrarle más adelante a esa persona que le presté, pues no le voy a pasar el proceso ejecutivo porque no tengo letra, entonces me voy por un proceso monitorio.
Finalizando esto, quiero dar mi concepto y concluyo con diciendo que el proceso judicial es la herramienta o el instrumento de mayor y vital importancia que tenemos como sociedad para dirimir nuestros conflictos de una manera pacífica y vivir de manera ordenada y sin violencia. Muchas gracias, profesor.